en esta... Gracias, Nandito. ¿Cómo supo que había sed? En esta tarde, gracias damos al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Gracias damos al Señor porque Él se ha permanecido fiel a su palabra. Y muchas veces no andamos bien en la vida, o nuestro caminar cristiano no es derecho, sino más bien un poco torcido. Pero podemos ver la provisión de Dios, podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y, y aún en medio, cuando nosotros somos fieles y vemos la bendición de Dios, nos podemos dar cuenta de que Dios es fiel. Venía conversando con Panchito, porque conversaba con Panchito la semana pasada. Y cuando uno está mal dentro de los caminos del Señor y piensa que Dios le bendice o que porque uno ofrenda al Señor, el Señor a uno le retribuye y su camino, uno sabe que su camino no es muy derecho, dice algo raro pasa acá o Dios me está aprobando mi camino. Entonces conversando con Panchito veníamos diciendo de que Dios no es un Dios deudor de nadie. Dios no es un Dios deudor de nadie. Si Dios dijo que lo que sembrábamos íbamos a cosechar, eso hacemos. Pero no quiere decir que nuestra vida sea una vida aprobada delante de Él. Por eso después muchos dirán, no predicamos en tu nombre, no hicimos sanidades por medio de tu nombre, es porque Dios no es deudor de nadie. Dios nos recompensa acá abajo del cielo para que no hayan deudas arriba en el cielo. Lo que tenemos que procurar nosotros, más que ser bendecidos, es ser aprobados por Dios. Que Dios nos ayude. Quiero que pueda buscar en su Biblia, amados, una palabra muy conocida. Para los jóvenes también es una palabra completamente conocida. Pero creo yo siempre que Dios tiene una palabra, su palabra es viva, por lo tanto siempre se mueve y siempre tiene algo que decirnos. Quiero que busquen el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Versículos que quizás hemos conocido, versículos que usamos, versículos que romantizamos. Y le vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Amén. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y el verso 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Ya? Pueden tomar sus asientos. No se espante si no ve a nuestro pastor presente, ya que nos ha encomendado, ¿cierto?, a ciertos oficiales, ciertos hermanos, poder cumplir con la labor, porque la labor no es del pastor, no es de la pastora, por lo tanto, si ellos no están, la iglesia debe seguir continuando su labor, continuando su trabajo. Amén. Así que no se espante, si no los ve, ore por ellos. Ore para que el Señor sea con ellos donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Amén. Y el pastor fue bien enfático que era para 2 personas. Ya, por lo tanto, no creo que ninguno de aquí se vaya para allá. Por lo tanto, nosotros nos quedamos acá. Amén.
Amados, quiero ir a la palabra del Señor. Nos encontramos frente a la primera epístola, la primera carta que escribe Pedro. Y le escribe si usted da una vuelta a su hoja, se da cuenta de que Pedro le escribe a los expatriados, a aquellos expatriados de la dispersión. Y esta carta de Pedro fue escrita en el año más o menos 62 o 64 después de Cristo. Más o menos en estos años fue escrita esta carta. Pedro fue cruelmente muerto, ¿cierto? Sabemos a través de la historia universal que Pedro fue muerto, crucificado, ¿cierto? No de una manera normal, sino él prefirió ser crucificado cabeza abajo, y Pedro muere crucificado cruelmente del año 67. Entonces estamos más o menos en los últimos años de Pedro. Y esta carta, como le digo, fue escrita o en el 62 hasta el 64, por ahí, entre esos años fue escrita. Y en el año 62 va a comenzar una persecución cristiana completamente impresionante. Ya es una persecución tan grave que los cristianos eran prendidos como antorchas humanas en las plazas. Imagínese el grito, la luz, el grito, la cantidad de gente que se pudo haber estado ahí. Pero esto no fue motivo para menguar que los cristianos siguieran hablando y predicando de Cristo. Los cristianos eran encendidos, culpados, ¿cierto? La historia dice que Nerón, que se quema a Roma, y la culpa fue hacia los cristianos. Entonces de ahí empieza también la persecución a ellos, pues ellos eran los culpables de haber incendiado la ciudad. Y nuestros antiguos hermanos, quienes llevaban el evangelio en los primeros años, eran perseguidos de una manera abismal. Eran puestos como mástiles en las plazas, ardiendo. Eran verdaderas antorchas humanas. Solo por decir que Jesucristo era el rey y no el emperador. ¿Ya? Solo por decir que Jesucristo era el verdadero rey. Jesucristo era el verdadero César. Jesucristo era a quien debía rendirse culto y no al César, no al rey romano. ¿Ya? Por eso empezaron a haber persecución contra ellos, por reconocer el reinado de Cristo, por conocer la deidad de Cristo. Y lo que quiero poder mostrarle, amados, es que Dios ha dado una distinción grande a la iglesia y le ha dado un propósito a la iglesia. Quiero que ojalá al poder concluir la predicación pueda haber respondido esas dos preguntas. ¿Cuál es la identidad que Cristo le dio a la iglesia y cuál es el propósito que Cristo le dio a la iglesia? ¿Ya? Porque no estamos solamente aquí para estar cantando 20, 30, 40 años, sino que somos llamados a cumplir una misión, somos llamados a cumplir un propósito. ¿Ya? Y no te hablo de ese propósito especial en tu vida, de descubrir el campeón que hay en ti o el vencedor que pueda haber en ti, sino a cumplir el propósito que Dios quiere que cumplamos, a cumplir el propósito de Dios, no el propósito nuestro, ¿ya? Claro, pues si hablamos de nuestros propósitos, y cualquiera puede tirar papel y lápiz. Mi propósito es poder tener un sitio grande, poder hacer mi casa grande, poder tener ojalá una piscina, poder tener un quincho para poder invitar a mis amigos, a poder comer un asado tranquilo. Amén. Y cada uno tiene su propósito. Quizá otro vivir frente al mar, otro estar tranquilo, unas buenas vacaciones, ¿cierto? Pero no somos llamados a cumplir nuestros propósitos, porque quiero decirte algo, o sea, tú el día que aceptaste a Cristo, tú moriste para que Cristo viva en ti. Amén. Entonces, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si yo morí, entonces yo ya no puedo cumplir mis sueños y mis metas y mis anhelos. Y como Cristo vive en mí, entonces debo de vivir para la gloria de Dios.
Amén. Que Dios nos ayude, porque cuando decimos que debemos de vivir para la gloria de Dios, debemos hacernos esa pregunta. ¿Nuestra vida refleja la gloria de Dios? ¿Vivimos para la gloria de Dios verdaderamente? De repente el silencio siempre nos hace pensar, nos hace meditar y decir, ¿sabes qué? De verdad que no estoy viviendo para la gloria de Dios. Vivo para mis preceptos, para lo mío, mi oración, mi familia, lo mío, pero siempre me olvido del resto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Yo quiero decirte, amados, que el Evangelio de Cristo es completamente contracultural. ¿Qué quiere decir esto, hermano Sebastián? Que el Evangelio de Cristo sea contracultural. Es como que usted fuera lidiando hacia allá y todo el mundo viene hacia acá. Eso es contracultura. Es ir en contra de la cultura. ¿Ah? Ya sabe, tiene el significado de algo. ¿Por qué somos contraculturales? Porque nosotros somos llamados a que el reino de Dios sea establecido y no sea el mundo, el mundo y su reino, perdón, sea establecido. Sino cierto que la oración es que el reino de Dios se establezca, ¿verdad? Así como en el cielo, así también sea acá en la tierra. Amén. Por eso somos distintos y debemos ser distintos, pues ya le había dicho que Pablo había dicho de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros morimos, ¿cierto? El día que aceptamos el Evangelio, el día que nacemos de nuevo, nacemos con una nueva perspectiva, nacemos con un nuevo mirada, con un nuevo enfoque, ¿cierto? Que Cristo vive en nosotros. De eso, ese es el gran misterio ya de la Biblia. Ahora es Cristo en nosotros, Cristo actuando en nosotros. Por eso la Escritura dice que Cristo ya no habitará en templos, ¿cierto?, hechos de mano de hombre, sino que habitará dentro de nosotros. Amén. Somos contraculturales, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta. Somos contraculturales, ¿por qué? Porque no nos debemos amoldar a este sistema de mundo. ¿Ya? A este mundo que vive sin Cristo, en un mundo anticristiano, anti-Dios, ateo. Pero nosotros debemos caminar, ¿cierto?, como viendo al invisible, dice la Escritura. Nuestro Dios no se ve. Y podemos ser locos, podemos ser chalaos, complétalo usted con todo lo que más adjetivo quizás le ha podido decir en su vida, pero nosotros caminamos como viendo a ese Dios invisible y confiando en las promesas de ese Dios invisible, ¿cierto? ¿Para qué vais tanto al culto? ¿Para qué vas a leer tanto la Biblia? Si no te sirve de nada, ven mejor, hagamos otra cosa. Contraculturales, servimos a Dios, tratamos de esforzarnos por Dios, tratamos de no decir garabatos, ¿cierto?, porque demostramos a Cristo en nuestra vida. Tratamos de no mentir. ¿Por qué digo tratamos? Porque siempre se nos suelta la cadena. ¿O no? Tratamos de reflejar a Cristo con nuestra vida. Pues, ¿cierto? Ya no vimos yo, sino que Cristo vive en nosotros. Tratamos de demostrar a Cristo con nuestras buenas acciones. Y hermanos, no somos salvos por hacer buenas acciones, sino al contrario. Hacemos buenas acciones porque Cristo nos ha salvado. Amén. Entonces somos completamente contraculturales porque nosotros extendemos la mano cuando el mundo de hoy es completamente egoísta y la cierra. Ahora, si tú estás amoldándote al mundo, yo te quiero decir que tú estás dejándote influenciar por el mundo y no estás yendo contra la cultura, que es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Que Dios nos ayude. Pedro le escribe esta carta a los peregrinos y extranjeros. De hecho, en el capítulo 1 le dice, ustedes fueron elegidos por Dios en la presencia de Dios. O sea, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. Entonces nosotros fuimos escogidos antes, pero en Cristo. O sea, toda persona que viene a Cristo fue escogida antes por el Señor.
Wow, y eso debiese ser un motivo de alegría para nosotros. Porque si nos damos cuenta cuántas personas hay y poder decir que Cristo nos escogió a nosotros, que Dios nos escogió en Cristo a nosotros, es una gran bendición. Amén. En el capítulo 1 dice que nosotros fuimos elegidos para poder obedecer. El capítulo 1, el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Pedro le escribe a estas personas que están fuera, están viviendo como peregrinos, como expatriados, en otra tierra que no es su tierra, están viviendo en lugares que no es su tierra, pero Pedro le dice, ustedes, Dios los escogió. Dios los escogió a ustedes. ¿Ya? Están viviendo fuera, sí están viviendo fuera, en un lugar que no es su lugar, y veámoslos ahora que Dios nos habla a nosotros. Nosotros somos peregrinos, ¿cierto?, en esta tierra, porque va a llegar el día en que, queramos o no, vamos a morir, y si no morimos antes, si el Señor viene por nosotros, ¿cierto?, nuestra fe, nuestra confianza es que a quienes hemos creído en Cristo, ¿cierto?, aquellos que han muerto resucitarán primero, y los que nos hemos quedado seremos levantados. Amén. Esa es nuestra fe. Para allá caminamos, ¿cierto? Eso lo tenemos presente. Pero Dios nos ha escogido para poder obedecer. Y nos vamos a encontrar en el capítulo 1 con... Si usted lo puede leer tranquilamente en su casa, se va a encontrar con que el capítulo 1, Pedro le dice, sujétense, sean obedientes, amen a Dios, obedezcan, o Dios lo escogió para obedecer, así como ustedes han obedecido la palabra de Dios. Se van a encontrar con eso en el primer capítulo. ¿Pero qué tiene que ver el capítulo 1 con el 2? Ya, para allá vamos, ¿sí? Para poderle hacer, tener un panorama de lo que hemos leído. Entonces, nos damos cuenta, amado hermano y amada hermana, de que somos o debiésemos ser distintos. Fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad? Y el hermano Landito decía algo, ¿cierto? Antes no teníamos un valor, Cristo nos ha dado valor. En el capítulo 2 de Pedro, perdón, en el capítulo 1, en el verso 22, Pedro le dice que, bueno, que fuimos purificados, ¿cierto? Que nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad, o ahí otra vez obedecer, fuimos llamados a obedecer, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una de las características que debiésemos tener nosotros, amados hermanos, es el amor fraternal, sincero, el uno al otro. Mi pregunta es, ¿nos estamos amando como la Escritura nos dice que nos amemos? Juan, en una de sus cartas, dice, ¿cómo van a pues amar a Dios si no aman a su hermano que ven? ¿Cómo pues van a amar a un Dios invisible si no aman a su hermano que ven? Y cada uno aquí tiene su propio carácter, su propia forma, su manera distinta de pensar, pero debemos de amarnos el uno para con el otro. ¿Y esto no va a costar? Sí, sí nos va a costar. ¿Algunos más que otros? Sí, algunos más que otros. Pero es una marca. Denota la identidad de un cristiano el poder amarse. Si nos vamos a la iglesia primitiva, a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que la iglesia, ¿cierto? El conjunto de hermanos que había ahí, adoraban a Dios, comían juntos, andaban juntos, ¿cierto? Por
por el engrandecimiento del reino de Dios, podríamos decir, vendía sus propiedades, ¿cierto? Las repartían, le daban a los apóstoles que ellos hiciesen, ¿cierto? Lo que debían de hacer, pero estaban juntos. De hecho, el Hechos capítulo 2, verso 47 dice que de esta forma Dios añadía a lo que habían de hacer salvos. Porque era una iglesia que estaba junta, una iglesia unida. Y nos podemos poner medios comunistas, ¿cierto? Una iglesia unida jamás será vencida. Pero necesitamos de ese amor, o sea, porque Cristo es amor. O sea, si no nos amamos, no reflejamos a Cristo. Y nosotros somos cristianos, o sea, reflejamos a Cristo. Sería completamente contraproducente decir yo soy cristiano y no amar. Porque el gran obra de amor ya la hizo Jesucristo. Si te cuesta amar, tienes que ver cómo Dios te amó a ti. Y de esa forma creo yo que va a ser muy fácil poder amar. Porque si Dios te amó a ti, hermano, y si tú te pones a pensar, tú dices, ¿cómo el ser supremo, el ser perfecto, el ser creador del mundo, me amó a mí? Y ahí, bueno, tú sacas todo, ¿cierto? Relucir tu gran expediente. Y tú dices, qué grande es el amor de Dios. Entonces, si grande es el amor de Dios, tú también debes de amar a tu hermano, a quien compartes, ¿cierto? Que Dios nos ayude a podernos amar de corazón sincero. Un amor fraternal no fingido. El capítulo 2, amado, dice, desechen pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda la distracción. Dice la palabra del Señor, desechen pues toda malicia. ¿Puede decir alguien desechen si no lo tiene adentro? Creo que no. Uno desecha lo que tiene, ¿verdad? O sea, la Escritura no dice si alguna vez ustedes son así, o si alguna vez en la vida ustedes tienen envidia, o si alguna vez en la vida hay alguna malicia en su corazón. No, el escritor es claro y sincero. El escritor se conoce y conoce a su gente. Y nosotros también, quizás nos conocemos en el corazón de los hermanos, nos conocemos a nosotros mismos. Y dice, en otras palabras, está diciendo, ustedes son malos, dentro de ustedes hay engaño, dentro de ustedes hay hipocresía, dentro de ustedes hay envidia, dentro de ustedes hay todas las detracciones. Todo eso, deséchenlo. Que Dios nos ayude. ¿Somos malos? Sí. ¿Cierto? Porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, somos malos, nuestra naturaleza tiende al mal. Por más buenos que queramos ser, somos malos. Y lo que le está diciendo Pedro, él está diciendo, ustedes tienen esto dentro, deséchenlo. Desechar es abandonar, desechar es despojarse. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos y sus hijos tenían malos amigos, le dijeron, hijo, ¿sabes qué? Tú tienes que desechar o tú tienes que abandonar esas amistades porque no te hacen bien? ¿Cierto? No te juntes con este porque no te hace bien, no te va a hacer crecer, vas a aprender su maña, me decía mi mamá. Una manzana pudre todo el cajón. Ese era el gran consejo de mi mamá. Y coscorrón. No da coscorrón. Pero sí me decía, o sea, no te juntes, ¿cierto? Porque uno que es así, después todos andan así mismo. ¿Sabes consejo nada más, verdad? ¿Y qué mejor consejo que el del Señor? Otro ejemplo más práctico, si su hijo usted le da una colación, ¿cierto? Y ve que a sus amiguitos no tienen colación, usted le dice, una de estas es para ti y esta es para tu amiguito que no tiene. Tú de esta lo entregas, te desapegas de esto, tú esto lo das, ¿verdad? Estás desechando, estás abandonando, estás despojándote de eso. Y esto le está diciendo Pedro a esos hermanos en ese tiempo y ahora nosotros lo podemos tomar.
Despojémonos pues de todo lo malo que hay dentro de nosotros. Despojémonos pues de todo engaño. Creemos que estamos bien. Yo te pregunto, ¿estás bien? No por estar acá adentro quiere decir que nuestra situación sea una situación buena. Hipocresía, despojémonos de todo lo hipócrita que podemos ser. Hipócritas viene del griego hipócritas. Y los hipócritas eran los actores que usaban una máscara para poder reflejar algo que no eran. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto una máscara o hemos sido completamente hipócritas en reflejar algo que no somos? Yo todavía vengo de la convención de los jóvenes diciendo cuán inconsecuente soy entre lo que digo y entre lo que hago. Y me ha latido eso en el corazón, hermano, no sabe de qué forma. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido también inconsecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos? Hipócritas. Que Dios nos ayude. Todo eso hay que despojarse, hay que echarlo, sacarlo fuera, hermano. Envidia. Esto se da mucho en el trabajo. Uno de repente está trabajando y llega alguien diciendo, el jefe me subió el sueldo. Y uno estaba tranquilito, ¿eh? Y se la aguantaba con su sueldo, ¿no? Pero pareciera que el otro dijo que le subieron el sueldo y pareciera que el sueldo de uno es muy miserable y poco. Yo igual quiero que me suban el sueldo. Bastó que el hermano diga que compró algo y algo acá nos da urticaria, hermano, porque pareciera ser que, y estamos todos bien, ¿eh? Pero pareciera ser que, no sé, no se da acá, gracias a Dios. Gracias a Dios no se da acá. Si mi pastor dijera, vamos a dejarle a cargo a la iglesia a tal persona. ¡Oh! Dijo, ¿por qué él? Porque tenemos envidia. Bueno, no podemos ver de repente surgir a un hermano, que Dios le bendiga, o fruto de su esfuerzo, ¿cierto? Que él se empeña por trabajar. Nosotros no podemos ver que el Señor lo esté bendiciendo, porque hay envidia dentro de nuestro corazón. De repente la Camila viene con unas botas y todo. Al otro domingo no puedo, yo tengo que comprarme esas mismas botas que tiene la Camila. No, es broma. Alex dijo a mí, creo que él quería las botas. Pero dentro de nosotros existe envidia, hermano. Que Dios nos ayude a poder despojarnos de eso. ¿No hace mal? A todos sí nos hace mal. Debemos contentarnos con aquel que empezó de la nada y de repente efusivamente Dios los bendijo. Amén, que Dios le bendiga y ojalá le siga bendiciendo. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, pero sincero, no de los labios para afuera. ¿A alguno le dio cosita cuando el pastor dijo que sea? Si alguien le produjo algo dentro, es porque dentro de nosotros hay envidia, un dejo de. O muchos de ustedes quizás dijo no, pero a mí ni siquiera al campo me sacan, ni a Puerto Montt me sacan. Que Dios nos ayude. Somos hijos de Él. Y me apuro porque estoy quedando atrás. La única forma de que podamos sacar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, es que hagamos como el verso 2, que es desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. La única forma de poder despojarnos de todo eso, amado, es desear como un bebé recién nacido. Yo tuve el gran privilegio de poder ver a Mateo nacer. Estuvimos bastante tiempo esperando que naciera el muchacho toda la noche, y nació al otro día. Y estuvimos esperando, yo pude estar con Bárbara, ayudarle en el proceso, y ver a mi hijo nacer, poder cortarle, ¿cierto?, el cordón, e inmediatamente se lo dan a la mamá.
lleno de fluido, lleno de estas cosas, porque se lo dan a la mamá y luego de eso lo limpian un poco, si no es tampoco que salga una maravilla, lo limpian un poco, y él inmediatamente pasa unos 15, 10 minutos, 20 quizás, pero máximo dice que puede llegar quizás hasta una hora, y busca poder comer, busca la leche. Y la Escritura nos da esta metáfora. Busquen ustedes la leche como un recién nacido, para que puedan crecer para salvación. Quizás todas las que son mamitas van a poder entender esta gran metáfora. Y hay algunos que amamantan hasta los 5 años, ¿verdad? Que Dios nos ayude. La metáfora es, Dios, el pecho de Dios está a disposición de quien quiera ir a tomar de esa leche espiritual. Y nos acercamos a Él y algo no adulterado, hermano. No es nada, no es que le estén poniendo cosas, no es pura de ahí. Pero ¿cuántos de nosotros nos hacemos los regodiones por no escuchar, por no crecer en la palabra de Dios? Por dejar a la palabra a un lado, nos llenamos de cánticos, nos llenamos de otras cosas, de comentarios, dejamos la palabra de Dios siempre, ¿cierto?, como para lo último. Si es que nos sobra espacio, la palabra del Señor. Cuando debe ser lo primero, debemos de llorar por la palabra del Señor, debemos de gritar por la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Yo lo único que recuerdo, le comentaba a los jóvenes en la convención de jóvenes, es que Mateito se le perdía la Bárbara y era complicada la cosa. O sea, tenía que estar cerca del pecho, tenía que estar cerca de su mamá para poder comer. Y así debemos nosotros de gemir, de gritar por estar al lado de Dios, de estar en la palabra del Señor. De esta forma, amados, nos acercaremos a Él, la piedra viva. Cristo es la simiente de la iglesia. Cristo es lo principal de la iglesia. Cristo es lo primordial dentro de la iglesia. Cristo es lo que le da sentido a la iglesia. Cristo es la piedra angular, dice la Escritura, y nosotros nos unimos a Él como piedras vivas. Pero Cristo es lo principal. Y dice la Escritura, si usted lee Primera de Pedro capítulo 2, se va a dar cuenta, desechada por los hombres, pero para Dios es precioso. Y esta piedra desechada por los hombres ha venido a ser la piedra principal. Cristo es lo que le da sentido a esto. Por eso nosotros no somos un comité, no somos un grupo social, no somos la junta de vecinos, no somos un club deportivo, somos la iglesia, somos la novia de Dios. Y cada uno de nosotros, Cristo es la base y nosotros vamos juntándonos a Él y vamos dándole forma a la iglesia de Dios. Esto se vive en comunidad, esto no se vive solo, necesitamos uno del otro y todos necesitamos de Dios. Cristo es la piedra angular, Cristo es la primera piedra, amados, Cristo es lo principal. Que Dios nos ayude. Y ahora voy al versículo que nosotros acabamos de leer. Pero vosotros sois linaje escogido. Usted se va a encontrar en las cartas de Pedro mucha tipografía o mucha semejanza al Antiguo Testamento. No se olvide que Pedro era judío. Las cartas de Pedro son a los judíos. Entonces hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no se puede entender si no está la piedra angular, si no está Cristo. Pues el Antiguo Testamento habla de Cristo.
Por ende, toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla del linaje escogido, hace un paralelo, por decirlo de cierta manera, con el pueblo de Israel. Israel fue un pueblo escogido por Dios dentro de muchos pueblos para que sea de bendición a los demás pueblos. Pero Israel pecó, Israel no aceptó los mandamientos de Dios, Israel no aceptó los decretos de Dios, Israel se alejó del Señor. Por eso la bendición que tenían ellos de que los demás pueblos conocieran al Dios a través de ellos, ahora la tenemos nosotros, la iglesia. La misión de Israel era hacia adentro de Israel. Y ahora la misión de la iglesia es no para adentro, sino es para afuera. La misión de Israel era de manera centrípeta, hacia adentro, girando hacia adentro, que todos los pueblos que miraran a Israel dijeran, ese pueblo es distinto, ese pueblo tuvo agua en el desierto, ese pueblo fue bendecido. Pero sabemos cómo terminó Israel. Pero los planes de Dios, amados, no se terminan porque el hombre haga algo. Los planes de Dios van mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Vino a morir por nosotros, vino a abrirnos una puerta que estaba cerrada para nosotros. Y ahora podemos decir, nosotros somos un linaje escogido gracias a Jesucristo. Porque fuimos escogidos por Dios. Porque ni tú, ni yo quería saber de Dios. Hasta que el Espíritu Santo, ¿cierto?, convenció nuestro corazón de piedra. Convenció ese corazón de que necesitaba de un Dios. Que había un Dios que le estaba llamando por su nombre. Y nos hizo partícipe de toda bendición espiritual, dice el libro de los Efesios. Que Dios nos ayude, amados, y nos bendiga esta noche. Somos un real sacerdocio. Si usted mira al Antiguo Testamento, se daba cuenta de que era una nación sacerdotal, donde tenían que realizar sacrificios día a día, y una vez al año el sumo sacerdote ofrecía, ¿cierto?, un sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. Si este sacrificio era un sacrificio aceptado, ¿cierto?, había sumo sacerdote para un año más. ¿Y por qué digo esto? Porque si el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, donde podía entrar una sola vez al año, solamente él, si el sacrificio no era aceptado, él moría en el lugar santísimo. Por eso, ¿cierto?, lo llevaba, él se ponía, ¿cierto?, una cuerda, se ponía unas campanitas, todos ahí atentos, escuchando que se movieran las campanitas o que saliera el sumo sacerdote. Pero ahora nosotros, dice el libro de los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote superior, que no necesita, ¿cierto?, hacer sacrificio año a año, sino que él mismo fue el sumo sacerdote y fue el sacrificio perfecto que satisfizo la ira de Dios, para que tú y para que yo podamos tener una entrada, un acceso liberto ante el trono de Cristo, y podamos ir los 24 horas del día, todos los días del año, ante el trono de la presencia de Dios. Y podemos cruzar ese velo, podemos cruzar el velo que dividía ese lugar. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Somos una nación santa, pues Cristo nos ha llamado, pero nos ha apartado para sí, nos ha apartado para Él. Somos santificados por Él. En título somos santificados gracias a Cristo, pero de aquí en adelante nos queda un largo camino de santificación. Y es por eso que luchamos día a día
con nuestra boca, luchamos día a día con nuestros ojos, con nuestra lengua, de refrenar lo que vamos a decir, porque tendemos a hacer lo malo. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ¿verdad?, nos ayuda muchas veces a callarnos cuando hay que callarse. Que Dios nos ayude. La iglesia es el nuevo Israel, esta nación santa. Y somos un pueblo adquirido por Dios. Ese mismo adquirido tiene que ver con adquisición. Usted cuando va a animarse y quiere comprarse una juguera, usted va a adquirir un producto. Pues Cristo pagó ese precio. Somos un pueblo pagado por Dios. Cristo pagó la deuda de nosotros. Sabemos que a nuestro fin, ¿cierto?, si verdaderamente debemos recibir algo, era de la cruz, era la ira de Dios, que es lo único que nosotros merecemos. Íbamos allá, ¿cierto?, íbamos caminando hacia nuestra cruz, cuando vimos un letrero que decía: está todo pagado, tetelestai. Está todo pagado, completa su obra fue. Eres un pueblo adquirido por Dios. Y no, mi viejo, no fuiste a un precio cualquiera. Fuiste comprado a precio de la mejor sangre, de aquel que fundó el cosmos, aquel que se encarnó en una persona. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar su nombre? Si el gran Dios del cosmos, del Cronos, puso su mirada en nosotros y pagó nuestra deuda. Bendita gracia de nuestro Señor. Pues todos estos títulos son para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un linaje escogido, es un real sacerdocio. Es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Pero tiene una misión la iglesia, tiene una misión la novia de Cristo, que es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cómo vamos a proclamar estas virtudes? Con predicar su palabra. Pues a Dios se le ha placido que a través del mensaje, ¿cierto?, de la locura de la predicación, se ha transmitido el mensaje de salvación. O sea, hay que hablar. No basta solo con ser buenas personas afuera. No, es que yo soy buena persona y todos me conocen que yo soy buena persona. No basta con eso. La misión del Señor no fue para que sean buenas personas afuera, sino es para predicar, es para hablar. Y claro, y ahí es donde surge el problema. Porque ¿cómo vamos a hablar de algo, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios amoroso, misericordioso, si nuestra vida no condice con lo que decimos? ¿Tiene credibilidad? No tiene credibilidad. Y es aquí el gran ayo de la iglesia evangélica cristiana. ¿Cumplimos con predicar? Sí, hay muchos que salen a la calle a predicar y hablan de Cristo. Y uno pasa por los lados a la gente que lo está mirando
¿Y qué dicen? Sinvergüenza, mentiroso, embustero, deudor. Parece que no reflejamos al Cristo que predicamos. Entonces debe existir una coherencia entre lo que somos, entre lo que la iglesia es y entre lo que vamos a hablar. Para que al momento de hablar no haya impedimento. Debemos proclamar y exhibir. Proclamo con mi boca, exhibo con mi cuerpo, exhibo con mis hechos. ¿Se imaginan ustedes fuéramos a predicar un día X afuera de Dimarsa? Y el hermano Sebastián tiene unas deudas, ¿cierto? Moroso, varios meses. ¿Me podrá creer la de caja, la tesorera, si yo me pongo a predicar y hablo de un Dios rico, de que un Dios que va a bendecir, y soy deudor? Yo creo que no. ¿Podrá creerme mis compañeros de trabajo si yo le digo, mírame a mí, Dios me cambió? Parece que te hizo peor. Y ahí vienen para ser como tú, prefiero quedarme como soy. Tu vida muestra que eres una nación santa, un real sacerdocio. Muestra tu vida que vives para la gloria de Dios. O en nuestra vida solo refleja envidia, hipocresía. Que Dios nos ayude. Si nuestra vida no está condiciendo con lo que Cristo dice que es su iglesia, te invito a leer nuevamente el capítulo 2, el verso de Dios, y desear la palabra del Señor, que es la única que cambia al ser humano. Hay un corito que dice, ¿no ves que soy feliz? ¿No ves que Cristo me ha cambiado? Debiésemos preguntarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, ¿es verdad que Cristo te ha cambiado? Porque una persona debemos reflejar a Cristo. Nuestros hechos deben reflejar a Cristo. No, y muchos de nosotros no lo sacamos. Es que debemos, ¿cierto? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo te voy a mostrar a Cristo entrando a la casa de pecadores. Cristo compartiendo con pecadores. Cristo inmerso en casa de pecadores. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, cuando a Cristo le preguntan y le dice, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? Me parece mucho. Y él dice, que no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que entra después va a la letrina, ¿verdad? Va al baño. Pero lo que sale de nuestra boca. Y cuidado que mira, con lo que nosotros hablamos es lo que abunda nuestro corazón. Y la Escritura dice, cuidado, donde esté vuestro corazón, pues ahí. Perdón, donde esté vuestro tesoro, que ahí está tu corazón. Termino con esto diciéndote, tú eres la sal y eres la luz del mundo. Si la sal no alumbra, no sirves para nada. Si la sal no sala, no sirve para nada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque es rico poder decir, es romántico decir, somos un real sacerdocio, nación santa, y como que se nos inflama el pecho. Pero verdaderamente somos una nación santa. Te invito a que podamos reflejar estas cualidades que Cristo nos pone como nuestra identidad, la iglesia de Cristo. Y también el cumplir el propósito de Cristo, que es pregonar su palabra, hablar de Cristo, anunciarles a otros que antes no teníamos misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias te damos en esta tarde
por tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque al estar en ti, tú nos otorgas una nueva identidad, una nueva forma, una nueva manera de poder vivir, una nueva manera de poder reflejar. Señor, ayúdanos a reflejarte a ti, pues en nuestro nuevo nacimiento, Señor, hemos dicho de que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y si tú vives en nosotros, ayúdanos a llevar una vida coherente con lo que decimos, una vida sabia. Señor, a pregonar tu palabra en los momentos que debemos hacerlo, a hablar de ti, a hablar, Señor, que antes no éramos pueblo, que antes solamente estaba destinado hacia el pueblo judío, pero que en tu muerte, Señor, y en tu resurrección podemos tener un acceso liberto al Padre, todo, Señor. Para nosotros no era, pero te damos gracias a ti por hacernos parte de esto. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, y que podamos desear tu palabra en nuestra vida para sacar todo lo malo y las impurezas que hay dentro de nosotros. Señor, te agradezco por tu palabra y que quede en nuestro corazón para que, Dios mío, podamos ponerla por obra en tu tiempo y que si nos llegásemos a olvidar, tú traigas a memoria, Dios mío, lo que hemos escuchado hoy día. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.